comentaba que la clase de hoy tiene que ver con fórmulas de derivación, eh, pero antes de esas fórmulas de derivación yo quiero establecer un resultado que es importante, de hecho en el uso o en la demostración de una de estas fórmulas de derivación. Eh, Voy a poner aquí algunas fórmulas de derivación porque las que vamos a ver ahora son las fórmulas algebraicas de derivación que digamos, son importantes, pero va a faltar una que también es importante, que es la regla de la cadena. ¿Okay? Esa regla la vamos a ver en otra clase, probablemente mañana. ¿Okay? Y entonces, hoy vamos a ver solo las 4 reglas algebraicas más conocidas, ¿no? Entonces, antes de ver estas reglas de derivación, yo quiero mostrar lo siguiente. Antes de estudiar estas reglas, veamos el siguiente resultado. Este resultado tiene que ver con la relación que hay entre diferenciabilidad o derivabilidad y continuidad. Vamos a poner un teorema. Simplemente el teorema dice o establece que si f es una función diferenciable o derivable en un punto A, también es continua en ese punto. El punto A real, entonces ella es continua ahí. La demostración de esto lo voy a hacer porque en realidad es una demostración bastante sencilla. ¿Ok? Y es la siguiente. Lo que debemos ver es que el límite, bueno, evidentemente, si f es derivable en A, eso quiere decir que f de A existe. ¿Ok? Porque en la definición de derivabilidad se calcula un límite que es el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. O el límite cuando h tiende a 0 de f de f de h más A más h menos f de A sobre h. ¿Okay? Entonces, en cualquiera de los dos casos, f de A debe existir para que esto tenga sentido. ¿Sí? Claramente, f de A existe. ¿Okay? Porque si no existiera, no podríamos hablar de derivabilidad. ¿Ok? Entonces, para mostrar este teorema, lo que hace falta entonces es ver que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Para el teorema debemos ver que el límite cuando x tiende a de f de x es f de a. Ok, eso es un poco que ver. Entonces, pero note que esto equivale a ver que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a es igual a 0. Okay. Eso equivale a esta igualdad. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver esto último. Veamos esto último. Fíjense que primero voy a escribirlo sin el límite. F de x
menos f de a se puede escribir de esta forma, como f de x menos f de a multiplicado por x menos a y dividido entre eso mismo. ¿Ok? Entonces, el razonamiento sería esto. Como tenemos esta igualdad, entonces, al calcular el límite de esto, cuando yo calculo este límite, se corresponde a calcular el límite cuando x tiende a en ambos lados. ¿Ok? El límite cuando x tiende a A, y aquí el límite cuando x tiende a A de todo esto. ¿Ok? Esto se puede reescribir debido a que, fíjense ustedes, lo voy a escribir de esta forma y ahorita digo qué pasa. ¿Por qué lo puedo escribir de esta forma? Lo puedo escribir así, uso el límite de un producto es igual al producto de los límites, uso esta propiedad de separar productos, ¿sí? Entonces ver el límite de cada factor por separado y después multiplicar, porque resulta que esta función es derivable. Como ella es derivable, este primer límite existe, ¿ok? Y es igual a f prima de a. El primer límite es igual a f' de a. ¿Ok? Esto que está acá. Y este segundo límite evidentemente también existe porque el límite cuando x tiende a de x es a y el límite de a también va a ser a. Entonces el límite de x menos a existe. ¿Ok? Y entonces como cada límite por separado existe, resulta que puedo separarlo. Entonces el límite del primero, este que está acá, es esta parte, ¿sí? El límite del primero es f' y el límite del segundo es a menos a. De manera que esto es 0, que es f' por 0. ¿Ok? Entonces, evidentemente, pues tenemos que este límite es igual a 0 y por lo tanto Profe, continuidad. ¿Sí? Dígame. eso, o sea, en la segunda parte, olvidamos totalmente el límite para solo poner a menos a, ¿no es cierto? Claro, porque esta es una función continua. Las funciones polinómicas son funciones continuas. Entonces, para ese tipo de funciones, nosotros habíamos visto que simplemente evaluábamos y ya. ¿Ok? Evaluamos en el punto al cual estamos tendiendo. Ok, profe. Entonces, Profe, pues pero ya no generaría una indeterminación de 0/0 para el otro, para f aquí, primero. Ajá. no, porque nosotros estamos asumiendo esto que está acá. ¿Sí? El hecho de que sea derivable en A significa que este límite existe y vale f' en A. ¿Ok? Que esa era la definición de ser derivable. Ser derivable, habían dos formas de escribirlo, ¿no? La definición de ser derivable era que este límite existía. Bueno, lo que pasa es que en esta estoy usando A en lugar de x sub 0, pero es lo mismo, ¿ok? Es un punto simplemente. Que este límite existe y se denota de esta manera, o bien de esta otra manera. ¿Ok? Entonces, Muchas gracias. ese límite existe. No es una indeterminación porque por hipótesis estamos diciendo que existe. ¿Ok? Usando la otra definición o la otra forma de escribir esta definición de ser derivable, que es cuando h tiende a 0, ¿sí? Esta otra forma, también se puede demostrar la continuidad. Lo que pasa es que, bueno, yo prefería hacerlo con esto porque me parecía más claro. ¿Ok? Bueno, lo cierto es que lo que importa acá es lo siguiente. O sea, hemos mostrado así que derivabilidad, esto es lo importante, ¿no? Derivabilidad
implica continuidad. Ok, eso es lo que me importa que ustedes lleven este punto. Y entonces, ser derivable es una condición más fina que ser continua. Es decir, hay menos funciones derivables que funciones continuas. Bueno, menos en el sentido de que el conjunto de las funciones derivables, el espacio de las funciones derivables es un subespacio de las funciones continuas. ¿Ok? Entonces, esa es la demostración, ¿no? Y ese es el resultado que quería dar antes de las reglas. Pero también quiero dar esta observación. El recíproco del teorema anterior es falso. Okay. Eso creo que ya ustedes habían comentado algo sobre este asunto en algún momento. El recíproco, o fue en otro curso, no me acuerdo, de este teorema es falso. ¿Qué significa esto? Bueno, que el teorema anterior lo que teníamos esencialmente era que derivabilidad implicaba continuidad. Que el recíproco sea falso, lo que significa es que continuidad no implica necesariamente diferenciabilidad. Es decir, hay funciones que son continuas pero que no son diferenciables. Es decir, continuidad no necesariamente implica o no implica continuidad de diferenciabilidad. ¿Sí? Para ver esto, el ejemplo clásico para ver este hecho, consideramos a la función valor absoluto. Recuerden que módulo de x, o valor absoluto de x, esta función, viene definida de esta manera. X, si x es mayor o igual que 0, menos x, si x es menor que 0. ¿Ok? Entonces, esta función no es una función continua, ¿sí? Eso no es difícil de ver. Entonces, ejercicio, vea que esta función es continua en todos lados y particularmente es continua en el 0. ¿Ok? O sea, veamos que ella no es continua, no es diferenciable, pero no es derivable en el origen. Para verlo, basta con calcular los límites, el límite por el medio del cual se define la derivada. ¿Okay? En efecto, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x menos f de 0 sobre x menos 0 corresponde al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda solo de f de x sobre x. ¿Ok? Porque, bueno, esto que está acá, f de 0, vale 0 para esta función particular. ¿Ok? Esto nos lleva al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de módulo de x sobre x. Ahora bien, ¿qué pasa en este caso? Fíjense lo que ocurre en este caso. Déjenme poner eso, esto creo que ya lo hemos visto en algún momento. Aquí está la recta real, aquí está el 0, por acá, y me estoy acercando por estos puntos, por los que están a la izquierda. Evidentemente, si yo tengo un punto, ¿sí?, que está a la izquierda de 0, ese punto es negativo.
Y por lo tanto, cuando me acerco a la izquierda, me acerco por la izquierda al 0, entonces, como esta parte, como este X es negativo, ¿sí? No, vale. Recuerden que lo que está aquí para X menor que 0, según la definición que está acá arriba de la función valor absoluto, lo que vale esto a la izquierda de 0 es menos X. Mientras que lo que vale a la derecha del 0 es X. ¿Ok? Entonces, esto que está acá vale X, mientras que lo que está a la izquierda vale menos X. De manera que esto aquí se convierte en el límite cuando X tiende a 0 menos por la izquierda de menos X sobre X. Evidentemente eso da menos 1. ¿Ok? Porque bueno, se simplifican las X. Recuerden que X tiende a 0 por la izquierda, pero no es 0, sino que se acerca a 0. Entonces, antes de tomar el límite, uno primero simplifica porque son dos números distintos de 0, son negativos. Se simplifica, queda un menos arriba, un menos 1, nada más, y entonces el límite de ese menos 1, por ser constante, es menos 1. Y por otro lado, una situación similar se tiene cuando uno se acerca a 0 por la derecha. Ok, tenemos esta expresión, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Y este es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Igual queda la misma expresión módulo de x sobre x, pero ahora el módulo de x, por estar acercándose a 0 por la derecha y x ser, por tanto, no negativo o positivo más bien, es igual a x. Módulo de x es igual a x. Entonces acá el límite va a ser 1, en lugar de menos 1 como arriba. Eso quiere decir que los límites laterales no coinciden y por lo tanto el límite no existe. ¿Ok? Como los límites laterales no coinciden, el límite no existe y por lo tanto la función no es derivable. No es derivable en el origen, ¿ok? Porque es allí al punto, ese es el punto al cual nos estamos acercando y hemos visto que ese límite no existe. Entonces, tenemos la función módulo de x no es derivable en 0. A pesar de ser continuo allí, porque es continuo en todos lados, ¿ok? Entonces, continuidad no implica derivabilidad. Derivabilidad sí implica continuidad, pero al revés, no es cierto. Cuando usted tenga una función continua, usted no puede concluir inmediatamente que la función es derivable. No se puede hacer eso. En cambio, cuando usted tiene una función derivable, sí que puede concluir que ella es continua. ¿Ok? Otra forma de leer esto que está aquí dentro del recuadro azul es la siguiente. Si uno tiene una función no continua, esa función tampoco puede ser derivable. ¿Ok? Porque si la función fuese derivable, lo que está aquí dentro del recuadro diría que la función también debe ser continua, pero no lo es. Entonces, otra observación acá es que si f, vamos a ponerlo así, simplemente como una implicación, y ya está. No continua implica no derivable. ¿Ok? Eso que está en el recuadro de arriba es equivalente a esto que está acá.
derivable implica continua, equivale a decir no continua, implica no derivable. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos con las reglas. Las reglas de derivación son reglas de la suma, del producto y del cociente, esencialmente. Porque hay otras reglas para el producto por escalar y también para la resta, pero son reglas que provienen o que se deducen de estas tres que voy a copiar. Sean F, G, de R en E, a un elemento real, ¿sí? Derivables en el punto A. Entonces resulta que tenemos las siguientes conclusiones. Primero, F más G es derivable en A y además su derivada, la derivada de F más G, ¿sí?, evaluada en A sería la derivada de F evaluada en A más la derivada de G evaluada en A. Eso quiere decir que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Eso es lo que significa esto acá. ¿Okay? Cuadro. La segunda es similar, solo que en este caso es F por G es derivable en A y su derivada, el problema con F por G es que cuando uno calcula su derivada, bueno, como venimos acostumbrados con los límites, con las funciones continuas, que el límite del producto es producto de los límites, que el cociente de los, el límite del cociente es cociente de los límites, por supuesto cuando los límites existen, y también que el producto de funciones continuas es continuo, es decir, se cumplen estas propiedades para los productos. Entonces uno pensaría que esto es simplemente el producto de las derivadas, pero eso no es así. ¿Ok? La regla del producto es lo que se llama también, se conoce en todo el mundo como la regla de Leibniz. ¿Ok? Y lo que indica la regla de Leibniz es que yo tengo que derivar la primera función, evaluarla en A. ¿Ok? Pero a veces hace lo que le da la gana. Tomo la primera función, la derivo y la evalúo en A, la multiplico por la segunda función sin derivar. Y a eso le sumo la primera función sin derivar, evaluada en A. ¿Ok? Por la segunda función derivada. Es decir, el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Eso es la regla del producto o regla de Leibniz. ¿Ok? Eso aquí. Regla del producto o simplemente regla de Leibniz. Y finalmente, si G de A no vale 0, entonces
el cociente también es derivable en A. ¿Ok? Y su derivada es lo que se conoce como la regla del cociente. ¿Ok? Porque, bueno, estamos derivando un cociente. Esto es la derivada del de arriba evaluado en A por el de abajo sin derivar, menos, ahora no es más sino menos, el de arriba sin derivar, evaluado en A por el de abajo derivado, entre el de abajo al cuadrado. Ok, pues, hemos evaluado en A. Como dije, esta es la regla del cociente. La demostración en general son demostraciones bastante sencillas. ¿Sí? Eh, por ejemplo, vamos a ver la demostración de la propiedad 2, de la regla del producto. ¿Ok? La demostración de la regla del producto la quiero hacer, la de la regla de la suma es más sencilla todavía, y la regla del cociente, hay un truco allí, pero en verdad no es difícil. La quiero hacer la regla del producto porque se usa esto que está acá. ¿Ok? Se usa el hecho de que la derivabilidad implica la continuidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso. A ver, demostración. Profe, una duda. Sí, Esa g que está dividiendo ahí está elevado al cuadrado, la es última. es al cuadrado, sí. De Ok, abajo profe, está al gracias. cuadrado. Sí. Bueno, para demostrar lo que uno hace es lo siguiente, ¿no? Uno escribe, fíjense que, ¿qué es lo que hay que ver? Queremos ver qué cosa. Queremos ver cuando uno quiere demostrar algo, sacar una cuenta, lo que sea, uno siempre, mi recomendación es que siempre hagan o siempre escriban qué es lo que quieren hacer, que tengan claro cuál es el objetivo, porque si el objetivo no está claro, uno puede comenzar a dar vueltas y vueltas y vueltas y al final no llegas a nada porque no sabes hacia dónde tienes que llegar. Okay. O sea, por eso voy a escribir esto que estoy escribiendo en este momento. ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver esto, queremos ver que el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De f de x o f de x más h. Fíjense, ¿quién sería el producto? El producto sería f de x más h menos f de x, menos no, por g de x más h. La función que yo tengo que derivar, la función que tengo que considerar, es la función f por g. ¿Ok? Y entonces acá, en este, perdón, que esto está un poco lento, no sé por qué. La función que tengo que considerar es la función f por g. De manera que yo tengo que hacer el producto evaluado en x más h menos el producto evaluado en x. ¿Ok? En realidad evaluado en a, no en x, sino en a, porque es en a donde me piden evaluarlo acá. Vamos a hacerlo así. Evaluado en a. ¿Ok? Y aquí en a más h. Será este también. Esto sobre h tiene que ser igual a qué cosa?
a F' evaluado en A por G de A más F evaluado en A por G' evaluado en A. Eso es lo que tiene que ser. Pero fíjense ustedes que a su vez, esto que está acá, voy a poner en rojo, y este otro, las dos derivadas que aparecen allí, son límites parecidos a este. ¿Okay? Entonces, que esta igualdad se cumpla, lo que significa es que se cumple que este límite va a ser igual a un límite por G de A más F de A por otro límite. ¿Ok? Entonces, veamos eso. Para verlo, notemos lo siguiente. Notemos que F de A más H, o sea, todo esto lo que está aquí, ¿ok? Voy a borrar este, está en negro. Notemos que ese producto menos el otro producto se puede escribir de esta manera. Yo puedo escribir esto así, como F de A más H menos, pero por el G de A más H. Aquí vamos a restar F de A más H por G de A y le vamos a sumar eso mismo. Ok, se lo sumamos. Lo voy a poner aquí abajo para que no quede acá. Y le sumo eso mismo. Entonces, al sumar eso mismo, lo que estoy haciendo, sumar y restar el mismo valor, lo que estoy haciendo es sumarle 0. Ok. Perdón, que esto está, no sé qué le pasa a esto, que está tan lento. Ok. Disculpen, es que esto, por alguna razón, esto está, no quiere responder como siempre lo ha hecho. Bueno, mientras esto se pega aquí, veo una pregunta que había en el chat. Dice que podrían haber funciones continuas que sí podrían ser derivables. Sí, claro, hay funciones continuas que también son derivables. Y me dice después más, no podemos acelerar tal idea, por eso habría que hacer un análisis. Claro, cuando tú tienes continua, no necesariamente la función es derivable. Entonces, para que la función, para ver que la función es derivable, tú no puedes simplemente usar el hecho de que la función es continua, porque eso no es un argumento. ¿Ok? Bueno, ya voy a copiarlo más. Ok, entonces sumamos y restamos eso, y bueno, me queda la última parte que no he restado un F de A por G de A. Entonces esto nos lleva a lo siguiente, fíjense, nos lleva a, de aquí arriba, vamos a tener F de A más H, factor común, los dos primeros términos que hay ahí. Fíjense que lo único que hicimos fue tomar esto, ¿sí? Esto que está acá, lo voy a poner así en azul, y esto otro, sumamos y restamos a la expresión que estaba en el lado izquierdo. De manera que lo que hicimos fue sumarle 0. ¿Okay? Bueno, ahora, miren que esto que está acá, en la primera línea que está allí, tenemos factor común F de A más H.
Ok, vamos a sacar ese factor común. Y entonces dentro del paréntesis las llaves, los corchetes, quise decir, va a estar GDA más H menos GDA, ¿sí? Más esto otro sería ahora factor común GDA por FDA más H menos FDA. Ok, ahora fíjense qué vamos a hacer. Vamos a tomar todo esto. Ok, y lo vamos a dividir entre H. O sea, si yo desde aquí de un principio hubiese dividido entre H, entonces esto quedaría entre H y esto también. Y esto quedaría entre H, pero ese H lo voy a colocar en este. Y el otro también aquí. Todos quedarían divididos entre H. Ok. Ahora, cuando tomo, lo que quiero hacer es calcular este límite, ¿no? Ahora que tomamos este límite, cuando h tiende a 0 de esta expresión, que es la expresión que copié aquí abajo, ok, vamos a tomar el límite de esto cuando h tiende a 0 y el límite de esto cuando h tiende a 0. Este otro. Profe, ¿me repite por favor de dónde sale H? Estoy dividiendo entre h todo lo que tenía. Ok, simplemente dividimos entre h todo lo que teníamos hasta este momento. O sea, nosotros sabemos que esta expresión, ¿por qué dividimos entre h? Porque la expresión que realmente queremos estudiar es todo este cociente. Pero lo que yo había hecho hasta este momento era solo ver lo que pasaba con el numerador, ¿sí? Eso iba a ser esto, más esto otro, y después dividir todo el mundo entre h. Okay, una vez que saqué factor común, dije, bueno, tengo esa expresión, puedo dividir entre h y entonces ahora sí tendría la expresión completa que quiero estudiar y a la cual lo voy a tomar el límite ahora, ¿sí? Es decir, yo lo que tenía era esta igualdad. Pero ahí sí, teníamos esto. Ahora, esto lo dividimos, si lo dividimos entre h, dividimos entre h cada una de las expresiones que están en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, tomar el límite cuando h tiende a 0 de este cociente va a ser tomar el límite cuando h tiende a 0 de este más este otro. ¿Ok? Cuando yo tomo el límite, con h tendiendo a 0, que es lo que necesitamos hacer acá, ¿sí? Lo que resulta es lo siguiente. Por un lado, está este límite. Quiere pegar. Bueno. A ver si lo hice. Por un lado está este límite. Voy a poner esto un poco más pequeño para que... Fíjense que cuando yo tomo el límite de esta expresión con h tendiendo a 0, lo que estamos haciendo es calcular la derivada. ¿Okay? Calcular la derivada del producto evaluado en A. ¿Ok? O sea, aquí tenemos límite con h tendiendo a 0. Esto corresponde, por un lado, al producto de f con g derivado evaluado en A. ¿Okay? Pero por otro lado, corresponde al límite de este, ¿sí? Esta expresión que está acá, el límite de ese más el límite de este otro.
Voy a poner un poco más pequeño también. Y el límite cuando h tiende a 0 de este, más el límite cuando h tiende a 0 de este otro que está acá. No sé qué le está pasando a esto. Bueno, voy a ponerlo más por f de a más h menos f de a sobre h. Fíjense ustedes que este primer límite corresponde, vamos a poner ese límite en un color distinto al otro. Este primer límite corresponde al límite de un producto. ¿El límite de qué producto? El producto de f de a más h con este cociente. ¿Ok? Entonces, como ambos existen, ambos límites existen, ¿por qué? Bueno, porque este cociente primero tiene límite porque G es derivable en A. Esa es una de las hipótesis, ¿no? Ambas f y g son derivables en A, por lo que este límite para G existe y su valor es G' evaluado en A. Por otro lado, este f de a más h también existe, el límite cuando h tiende a 0 también existe y vale f de a, porque resulta que cuando h tiende a 0, como f es continua, como f es derivable, perdón, entonces ella también es continua. ¿Ok? Y eso significa que aquí lo único que uno tiene que hacer para calcular el límite de f de a más h es evaluar en h igual 0. Entonces aquí lo que tenemos es no más que f de a multiplicado por g' de a. ¿Ok? Pues más el límite cuando h tiende a 0 de este otro expresión es el límite de un producto, el g de a es constante, entonces ese g de a simplemente sale, y el límite de a, f de a más h menos f de a sobre h es la derivada de f en a, porque, y también existe porque f es derivable en a, y eso es igual a f' en a. Entonces eso es precisamente lo que queríamos mostrar. ¿Okay? O sea, la demostración no es más que una reescritura de esta expresión, tomar el límite cuando h tiende a 0 de eso y entonces ver que efectivamente se cumple, ¿no? La regla de la derivada del producto, regla del aire, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. O si quieren al revés, el primero sin derivar por el segundo derivado más el segundo sin derivar por el primero derivado. Es lo mismo porque todo esto aquí, tanto suma como producto, es conmutativo. ¿Ok? Bueno, hasta ahí no voy a mostrar ninguna otra. Lo que quiero hacer es ver ejemplos. ¿Ok? Bueno, antes del ejemplo, una observación. Una observación que tiene que ver con casos particulares de las reglas que tenemos hasta ahora. Observación. Note que como casos particulares a las reglas anteriores tenemos lo siguiente. Tenemos que C por F prima es C por F prima. Es decir, cuando uno deriva F por una constante, la constante sale y lo único que hace uno es derivar la función. Es F menos G, ¿sí? Si uno tiene F menos G, entonces la derivada de F menos G es lo mismo que la derivada de F menos la derivada de G. Es decir, se cumple que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, pero también se cumple lo mismo para la derivada de las restas. ¿Ok? Si yo derivo F menos G, eso es F' menos G'. Y finalmente, si uno deriva 1 sobre F o 1 sobre G, vamos a ponerlo así,
eso es lo mismo que menos g' sobre g cuadrado. ¿Ok? Menos g' sobre g cuadrado. Esa es la derivada. Estos son todos casos particulares, porque fíjense, el primero corresponde, esta primera fórmula corresponde a un caso particular de la regla del producto. Si por ejemplo g fuese constante, g fuese igual a c, entonces este segundo término que está acá sería 0, porque g', la derivada de una constante, nosotros vimos varía 0. Okay, entonces ese segundo término sería 0, y aquí tendríamos sobreviviendo nada más el primer término, que sería la constante, que es g por f'. Entonces resultaría esta expresión que está acá, que la derivada de c por f es c por la derivada de f, c por la constante por f'. La regla la resta proviene de la regla de la suma y de esta que está acá, ¿okay? De este producto por escalar. Y finalmente la regla del cociente, de la derivada del inverso multiplicativo proviene de la regla del cociente. La regla del cociente acá, si f fuese igual a 1, esta derivada de f acá sería 0, con lo cual este primer término no aparece. Entonces quedaría nada más menos f de a por g', ¿sí? Pero ¿quién sería f? F es 1 porque f es constante. Acabo de decir que si f fuese 1, la función, la derivada suya sería 0, y entonces aquí quedaría menos 1 por g', es decir, menos g' arriba y abajo es cuadrado. Entonces tendríamos exactamente esta forma. Entonces, aunque estas no son fórmulas que yo voy a, digamos, no quiero que recuerden siquiera la fórmula, lo que quiero que recuerden es que simplemente las sumas se separan cuando derivo, las constantes salen, y estas dos reglas, la regla del producto y del cociente, sí que tienen que recordarlas. ¿Okay? Es importante saber cuál es la forma de derivar productos y cocientes. Fíjense que en el cociente además es muy importante que el de abajo no sea 0, porque si el de abajo fuese 0 no podríamos llegar a una expresión como esta. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver ejemplos. Esto de la clase, veamos ejemplos. Bueno, nosotros vimos, fíjense una cosa, nosotros vimos que la derivada de x era 1, ¿verdad? Entonces, después vimos también que la derivada de x cuadrado era 2x y la de x al cubo 3x cuadrado, porque vimos que la derivada de x a la n en general era n por x a la n. Usando solo esta y las reglas de derivación, podemos ver que la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de n por x a la n, de x a la n es n por x a la n. Como x cuadrado es igual a x por x, ¿sí? Entonces, cuando me toca derivar x cuadrado, es lo mismo que derivar x por x, es derivar un producto, ¿ok? Y derivar un producto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y esto resulta en 1 por x más x por 1, es decir, 2x. Es decir, llegamos a la misma fórmula que teníamos cuando calculamos esta derivada usando el límite. ¿Okay? Usando inducción matemática, cosa que sé que algunos de ustedes no la conocen, pero solo quiero comentar que eso es lo que se usa, y esta regla de derivación, la regla del producto, usando inducción matemática, en la regla del producto, llegamos a que llegamos a esta fórmula, llegamos
a la fórmula. Esta es otra forma de demostrar esta fórmula. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Ok? Esa ya la conocíamos. Solamente quiero comentar que se puede usar este mismo razonamiento que acabamos de usar para derivar x cuadrado y la inducción matemática para demostrar esta fórmula. ¿Ok? Segundo ejemplo, bueno, debido a las fórmulas de la regla del producto y regla de la suma y estas que vimos como observación de que las constantes salen, las restas se separan, todo eso, ¿no? Bueno, básicamente esas dos. Si P de X es un polinomio, a su n, x a la n, más, y así hasta a sub 1x más a sub 0, ok, déjame copiar aquí un término más. Voy a copiar el término a su n menos 1, x a la n menos 1, ok. En ese caso, la derivada de este polinomio no es más que, fíjense, como aquí son sumas, la regla de la suma me dice que para derivar esa suma, lo que yo tengo que hacer es derivar cada una por separado y después sumar. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer es derivar el término a su nx a la n. ¿Ok? Derivar a su n menos 1, x a la n menos 1, y así sucesivamente, más, hasta el último, ¿no? O la derivada de a sub 1x más la derivada de a sub 0. ¿Ok? Bueno, aquí uso la regla que dice que cuando tengo una constante, que son estos coeficientes que están acá, esa constante sale y derivo solo x a la n. Entonces queda derivada de x a la n, que es n por x a la n menos 1. Lo mismo pasa con a su n menos 1, sale de la derivada y derivo x a la n menos 1, que sería bajar el exponente. Fíjense que la regla, lo que dice acá, esta regla, que ya habíamos visto antes y creo que también se puede demostrar de esta otra manera, lo que dice es que si yo tengo x a la n, lo que hago para derivarlo es bajar el n y restarle 1 al exponente, ¿no? Entonces acá, cuando a mí me toca derivar x a la n menos 1, bajo el n menos 1 y le resto 1 al exponente. Cuando le resto 1 al exponente, lo que queda por exponente es n menos 2. Entonces queda x a la n menos 2. Y así sucesivamente hasta esto que está acá va a ser a sub 1 por la derivada de x, que es 1, ¿ok? Más a sub 0, que tiene derivada 0. La constante tiene derivada 0. Es decir, esto no es más que n por a sub n, x a la n menos 1, más n menos 1 por a sub n menos 1, x a la n menos 2, y así sucesivamente hasta el último, que es a sub 0. Fíjense ustedes que la derivada lo que hace con el polinomio p es bajarle un grado. ¿Ok? Le baja un grado al polinomio. Profe, una duda. Sí, A en A sub algo corresponde a constantes, ¿verdad? claro, son los coeficientes del polinomio. Sí. Bueno, entonces, sí, estos son, como dije, los coeficientes del polinomio y por lo tanto constantes. Vamos a derivar, por ejemplo, esta función, f de x. Fíjense ustedes, si nosotros derivamos f de x igual a 1 sobre x, por supuesto para x distinto de 0, ¿no? Si fuese 0, esto ni siquiera estaría bien definido. Entonces, su derivada, según la regla del cociente, sí, vamos a usar la regla del cociente, no voy a usar esta
observación, que bueno, la observación dice que es menos g' sobre g cuadrado, ¿ok? Pero solo quiero usar la regla de cociente para que vean que efectivamente cualquiera de las dos que usen pues, van a llegar al mismo resultado. La derivada del de arriba sería la derivada, la regla de cociente es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, ¿okay? Entre el de abajo al cuadrado. La derivada de 1 es 0, por lo que este primer término no aparece. La derivada de x es 1, por lo que va a ser menos 1 por 1, es decir, va a ser menos 1 arriba, y abajo va a ser x cuadrado. ¿Ok? Una observación acá, con este ejemplo, es que si escribimos 1 sobre x como x a la menos 1 y usamos la regla para derivar esta que está acá arriba, ¿okay? La regla de derivar x a la n, entonces resulta que obtenemos exactamente lo mismo. ¿Ok? Si uno usa esta regla, vamos a llamar aquí asterisco, usamos la regla asterisco, llegamos a lo siguiente, llegamos a esto, a 1 sobre x prima sería lo mismo que x a la menos 1 prima. ¿Ok? Que esto borrando, pero no quiere borrarse. Bueno, seguimos. Disculpen que esto, no sé por qué razón anda súper lento. Bueno, lo que quiero decir con esto de usar la regla asterisco es lo siguiente, ¿no? La regla lo que dice es que bajo el 1, bajo el exponente y le resto 1 al exponente. Entonces va a ser, el exponente va a ser menos 1, porque tenía el exponente menos 1, lo bajé y acá al menos 1 le volví a restar menos 1. Eso es menos x a la menos 1, que es precisamente menos 1 sobre x cuadrado. Es decir, se obtiene exactamente la misma derivada, el mismo resultado que antes. ¿Okay? Entonces, más aún, usando este hecho y la regla, o más bien usando asterisco y la regla del cociente, llegamos al resultado de que la regla asterisco se cumple no solamente, fíjense que aquí, por cierto, no lo dije, aquí n era natural, ok, n es mayor o igual que 1, pero resulta que si n es entero, es decir, si n fuese un natural pero negativo, también se cumple la regla, usando asterisco y la regla del cociente, se puede ver que cuando derivo 1 sobre x a la n, sería en este caso derivar x a la menos n, va a ser menos n por x a la menos n menos 1. Es decir, menos n sobre x a la n más 1. En otras palabras, la fórmula asterisco, la fórmula esta de derivar x a la n igual a
n por x a la n menos 1 es válida tanto para n natural como para n natural negativo, para todos los enteros. Es válida. Para n entero. ¿Ok? No solamente para los unos naturales, que si n es negativo también se cumple. Después, uno puede ver que esta regla es válida también, no solo para los enteros, sino para todos los racionales. De hecho, para cualquier real. ¿Ok? Vale para cualquier real. Es decir, si yo tengo x elevado a la raíz de pi, por ejemplo, lo que sea que eso signifique, la regla de derivación dice que la derivada de x a la raíz de pi va a ser igual a raíz de pi por x a la raíz de pi menos 1. ¿Ok? Exactamente la misma regla. Pero bueno, todavía no tenemos herramientas para mostrar eso. Vamos a verlo en su momento. Entonces, otro ejemplo, el ejemplo 4. Sea f de x igual a, qué sé yo, x cuadrado menos 1 sobre x menos 3. Entonces la derivada de esto, f' de x, ¿qué cosa va a ser? Va a ser la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Y esto entre el de abajo al cuadrado. ¿Ok? Bueno, está claro que la derivada de x cuadrado menos 1, esta derivada es 2x. ¿Ok? Esta derivada es 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de menos 3 es 0. Entonces, la derivada de todo esto es la derivada de x menos la derivada de 3, que sería 1. La derivada de este que está acá, de x cuadrado menos 1, sería la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos la derivada de 1, que es 0. Entonces queda 2x. Eso significa entonces que acá tenemos 2x multiplicando, no, 2x multiplicando a x menos 3 menos x cuadrado menos 1 multiplicando a 1. Ok, esto sobre x menos 3 al cuadrado. Simplemente lo que hacemos para terminar es desarrollar esto. Entonces queda 2x cuadrado menos, bueno, vamos a copiarlo, 2x cuadrado menos 6x menos x cuadrado más 1 arriba. Y abajo x menos 3 al cuadrado. Entonces esto nos da como resultado final x cuadrado menos 6x más 1 sobre x menos 3 al cuadrado. Bien. Por supuesto, x no puede ser 3. Ok, para poder hacer este cálculo, x no puede ser 3. En el quinto ejercicio vamos a hacer otro. Sea f de x igual a tangente de x. Okay. Fíjense que la tangente de x es seno de x sobre coseno de x. De manera que cuando nos toca derivar esta función, debemos aplicar regla de cociente. Okay. Entonces, f' de x, ¿qué cosa sería? La derivada de seno de x sobre coseno de x. Es decir, la derivada de la tangente es esto. Okay. Pero la derivada del de arriba, entonces pues, vamos a copiar todo. Va a ser la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado.
entre el de abajo al cuadrado. ¿Ok? Bueno, fíjense que acá tenemos lo siguiente. La derivada del seno es el coseno. Eso ya lo habíamos visto. ¿Ok? Eso lo vimos, si no recuerdo mal, en la clase pasada. Aquí en la clase pasada, en alguno de los ejemplos que vimos, sí, la derivada del seno era el coseno. Llegamos a esta conclusión. También se llegó a que la derivada del coseno era el seno. Bueno, yo creo que lo comenté nada más, del coseno era el menos seno. La derivada del coseno es el menos seno. Eso lo comenté nada más y creo que lo dejé como aquí. Entonces esto va a ser así. La derivada del seno es el coseno por el coseno, menos la derivada del seno, perdón, el seno por la derivada del coseno, y la derivada del coseno es menos seno. ¿Ok? Entre coseno cuadrado de x. Entonces fíjense que lo que resulta es coseno cuadrado de x arriba más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Bueno, está claro que esto es 1 arriba, ¿sí? Y abajo coseno cuadrado de x. Es decir, es secante cuadrado de x. Entonces, hemos llegado a este resultado. El resultado establece que la derivada de la tangente es la secante cuadrada. ¿Ok? Un segundo. Profe, queda seno cuadrado de x. Secante cuadrado, secante, no sé, secante. ¿Ok? Uno sobre coseno al cuadrado es secante cuadrado. Este es la derivada de la tangente. De una forma completamente análoga, uno puede calcular la derivada de por ejemplo, de la secante. Vamos a ver la derivada de la secante y usted calcula la derivada de la cotangente y de la cosecante. ¿Ok? La derivada de la secante va a ser la derivada de 1 sobre coseno. ¿Sí? Y esto es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos la derivada del de abajo, el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, fíjense que esto se anula porque la derivada de 1 es 0. Esto va a ser menos por coseno de x prima, coseno de x prima, la derivada del coseno es menos seno, entonces queda menos seno, sí, queda menos y menos seno entre coseno cuadrado de x. Entonces queda seno de x sobre coseno cuadrado de x, que es lo mismo que seno de x sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x. Ok, o al revés, 1 sobre coseno por seno, seno sobre coseno. Esto es tangente de x por secante de x, o secante de x por tangente de x, como quiera. Entonces, la derivada de la secante es secante por tangente. Voy a subir un poquito, profe, por favor. Fíjense que lo que hemos hecho no es más que hacer uso de resultados ya conocidos. Ya sabemos quién es la derivada del seno, es el coseno. La derivada del coseno, yo creo haberles pedido mostrar que calcularan esa derivada y que mostraran que era igual a menos seno. ¿Okay? O sea, aquí lo que estamos haciendo es usar las reglas de derivación y las derivadas conocidas.
Ok. Así puede derivar, de la misma forma que hicimos esto, puede derivar cosecante. Por ejemplo, la derivada de cosecante que va a ser la derivada de 1 sobre seno de x. Entonces aquí en lugar de coseno va a aparecer seno. Okay, va a ser menos 1 por seno prima entre seno cuadrado. O sea, va a quedar menos coseno entre seno cuadrado y al final va a quedar algo similar a esto, pero va a ser menos cotangente por cosecante. Okay. Bueno, esas son las reglas de derivación y esa es la forma de usarla, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es simplemente aprender cuáles son las reglas, ¿verdad? Fíjense, cuando se cumple esto, el hecho de que se cumpla esta regla, la de la suma, y que la constante salga, como vimos en la observación más abajo, esta observación, esta que está acá, hace que la derivación sea una transformación lineal. ¿Ok? Eso que probablemente ustedes van a ver en álgebra lineal, que sea lineal significa que yo puedo separar las sumas y que puedo sacar las constantes. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que pasa con la derivada. Se separan las sumas y las constantes salen. Además, se cumple esta regla del producto. Yo siempre recuerdo, porque usted va a ver, después va a ver, cuando me toque estudiar un poco esta teoría, pero en varias variables, o en otros contextos, la, por ejemplo, lo que tiene que ver con diferenciales y geometría diferencial, uno ahí ve otras derivadas, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo un profesor justo de geometría diferencial que nos decía, cualquier cosa que satisfaga esta propiedad, esta regla de Leibniz, regla del producto, se puede llamar derivada. Y hay un montón de derivadas que se definen, ¿ok? Y que, bueno, se llaman derivadas precisamente porque cumplen con la regla de Leibniz, ¿ok? La regla del cociente, bueno, es una regla que se cumple en el caso de una variable, en el caso de n variables también, pero no de la misma forma, o sea, no exactamente así, sino que aparecen otras derivadas que son gradientes, o sea, bueno, ya eso usted lo verá en su momento. Pero lo que quiero que haga es aprenderse esta fórmula. La fórmula de la regla de la suma, la regla del producto, la regla del cociente. Y además, si quiere, apréndase estas también, porque bueno, también es bueno saber que así como se separan las sumas, se separan las restas también. La- y las constantes salen. Esto es muy importante. El hecho de que las constantes salen en una derivación es importante. Esta, si quiere aprenderse la derivada de 1 sobre g, si quiere aprendérsela o no, bueno, depende de usted. Si no la quiere aprender, no importa, porque esta es consecuencia de la regla del cociente. ¿Okay? Pero si la quiere aprender, también es útil. ¿Okay? Entonces, apréndanse todas estas reglas de derivación. Y fíjense que la utilidad de todo esto está en que nos permite hacer las cuentas de una manera mucho más sencilla. Porque no es lo mismo hacer esta cuenta que hicimos nosotros ahorita con la tangente o con la secante, así que tratar de hacer el límite. ¿Okay? No es igual. No es- seguramente vamos a llegar al mismo resultado, pero el montón de cuentas que hay que hacer es muy probable que sea mucho mayor que esto. ¿Okay? Entonces, apréndase las reglas, son muy útiles, son las reglas que uno usa para derivar. De aquí en adelante, prácticamente no vamos a volver al concepto de límite para la derivación, ¿okay? Sino que vamos a hacer las cuentas usando las reglas. ¿Okay? No quiere decir esto que usted no tiene que entender lo que hay detrás de la derivación, ¿okay? Sino que simplemente está aprendiendo unas reglas con las cuales se facilita la vida en cuanto al cálculo de derivadas. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar las cosas a este punto. Voy a detener la grabación ahora.